Ya, buenas noches. Soy la profesora Ivonne Blanca. Les voy a presentar a continuación mi exposición titulada Técnicas de evaluación de procedimental. Nosotros tenemos como capacidad a lograr estamos elaborando instrumentos de evaluación procedimental. Primero, antes de entrar al tema sobre técnicas de evaluación procedimental, tengo que hablar primero qué son las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación son las herramientas que el profesor va a utilizar. ¿Para qué? Para tener como evidencia cómo el alumno va a aprender. Ahora, si hablamos de los instrumentos de evaluación, van a ser ¿qué cosa los instrumentos de evaluación? Como nos dice en el PPT, constituyen una ayuda. ¿Para qué? Para que el profesor se apoye en ella, para que el alumno comience a aprender a largo plazo. Pero para esto el profesor tiene que saber y tiene que adecuarse de acuerdo a los alumnos que tiene en ese grupo para poder aplicar un instrumento de evaluación. Porque sabemos que todos los grupos no son iguales y todos no aprenden igual. Seguimos. Una observación. Las técnicas, como dice acá, se refieren al método cómo evaluamos. Y los instrumentos es el tipo de prueba que vamos a emplear los docentes para cada tipo de alumno o grupo de alumnos, ¿no? Nosotros tenemos técnicas de evaluación tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Qué quiere decir con procedimental? Es el conocimiento que nosotros vamos a hacer los profesores, cómo vamos a seguir, a procesar nuestra técnica de evaluación mediante los instrumentos para que el alumno almacene a largo plazo. Aquí estaríamos hablando del perfil del egreso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo sale el alumno a quinto año de secundaria. Las técnicas de evaluación procedimental, como nos dice, es comprobar la funcionalidad que nosotros, estas técnicas de evaluación, sí nos han servido para que el alumno aprenda y nos dé resultados positivos, ¿no? Las técnicas de evaluación procedimental pueden ser informales, semiformales y formales. Las informales son las preguntas que el profesor hace en clase, ¿ya? Y salen de por sí de acuerdo al tema que están tratando, ¿no? Semiformales es cuando nosotros hacen trabajos, por ejemplo, estos grupales, ¿no? Trabajos así como tareas, ¿no? Y los formales son las pruebas o los exámenes que nosotros vamos a tomar y que nosotros vamos a tener como conocimiento si es que el alumno aprendió o no. Y si no, vamos a tener que volver a proceder con otra técnica para que nosotros podamos decir hemos logrado con estos alumnos. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta al doctor Jacques Delors con los 4 pilares. Sabemos que hay 4 pilares, hay aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser. Las técnicas de evaluación de procedimentales nos toca es aprender a hacer, está conectado a nuestro tema en sí. Por eso es que solamente nos vamos a basar en aprender a hacer. Primero tenemos que saber cuáles son los roles del docente y cuáles son los roles del alumno. Los del docente es que en primer lugar tiene que identificar cómo va a hacer que esos alumnos aprendan. Y para eso se tiene que capacitar, tiene que aprender a saber cómo va a utilizar estos instrumentos. Y del alumno, cómo él realmente pone de su parte para aprender lo que el profesor le está indicando. El objetivo de la acción formativa, saber hacer procedimientos, técnicas y destrezas que el profesor va a tener que, ¿cómo les puedo decir? Va a tener que saber orientar al alumno para que esto pueda
proceder. Es decir, procedimentales para ambas modalidades de impartición de formación. Es decir, tanto el alumno se tiene que formar como también el profesor primero ha tenido que formarse para poder transmitir esta formación. La evaluación de contenidos procedimentales, hay ventajas como hay desventajas, pero son mínimas, ¿no? Las ventajas es que tanto hay una gran variedad de tipos de herramientas de evaluación que de acuerdo a la técnica de evaluación procedimental va a poder coger y va a poder, y es más, hasta puede coger varios tipos de técnicas de evaluación procedimental, no solamente una. Ahí es donde nosotros tenemos mejores estrategias para poder que el alumno aprenda, ¿no? Y los inconvenientes es que la elaboración de ejercicios es compleja. La clasificación de las destrezas a evaluar es que qué es lo que el profesor tiene que tener en cuenta, que identifique o reconozca la adecuación de un procedimiento o herramienta que va a utilizar para el alumno, que ejecute una tarea en condiciones simuladas en pequeñas escalas, no en grandes porque se puede perder la información. Por eso es mejor utilizar las cualitativas, ¿no? Que lleve a cabo una cierta tarea muy representativa de los objetivos que deban ser evaluados, lo que el profesor realmente espera del alumno tenga que aprender. Pueden ser unos instrumentos de evaluación procedimental, por ejemplo, la hoja de registro, la rúbrica, la lista de cotejo, la escala de calificación, escala de Likert y hojas de evaluación. Pero hay más todavía. Por ejemplo, las rúbricas de evaluación, según Rosa Liarte nos dice, las rúbricas son una herramienta que ayuda a evaluar el aprendizaje del alumnado, haciendo que los propios estudiantes también conozcan sus errores mediante la autoevaluación. ¿Y cómo es esa rúbrica que va a emplear el profesor? Por ejemplo, como esta, ¿no? Excelente, bien, regular o mal. Él va a seguir viendo los criterios que los tiene acá a la izquierda con los de arriba y va a marcar cuáles son lo que el alumno ha captado, ¿no? Y en qué condiciones al último, después de haber dado la clase, ha podido responder. Otro es la evaluación de portafolio. De portafolio. Es demasiado, el profesor nos dio solamente 10 nada más. Por ejemplo, es la colección de evidencias, es decir, el alumno va a tener un portafolio en donde va a tener un montón de evidencias, en donde los alumnos van a poder hacer que, de acuerdo a estos aprendizajes, tú vas a poder hacer, ¿cómo se llama? Pues te vas a poder autoevaluar en qué cosa fallé y qué es lo que yo puedo mejorar con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Minedu, a través de la ley de educación 28044, ¿qué es lo que nos dice del currículo nacional? Que hasta ahora está, expresa el sentido de la evaluación de los aprendizajes centrado en la mejora de su proceso. Acá les dejo con un video que nos va a servir como más información sobre este tema que es tan esencial para los docentes. Gracias.